Perfecto. Entonces, comenzamos la grabación y partimos con la clase. Un gusto poder escucharles y leer sus mensajes, estimados y estimadas. Ya una semana más para seguir trabajando en Excel nivel intermedio. Como les comentaba algunos al principio, nos quedaron de ejercicios pendientes de tabla dinámica. Era bastante largo estos ejercicios, y, pero está súper bueno poder aprender esta herramienta, específicamente esto, porque lo usamos con mucha frecuencia. Entonces vamos a ver distintos aspectos que nos quedaron pendientes y filtros, por ejemplo, vamos a ver ahora. Em, Hay otra herramienta también que no hemos visto que son las segmentaciones, los cuadros de segmentación, que eso es lo que vamos a ver ahora. Pero les voy a compartir pantalla y le iba a consultar porque la última parte que fue campo calculado, encuentro que no o sea, la vimos, pero no le dedicamos suficiente tiempo. No sé si les parece que lo podamos ver de nuevo desde el ejercicio 8, por ejemplo. Sí, sería bueno un repaso. ¿Sí? Sí, Perfecto, me porfa. parece, por favor. Ah, ok. Perfecto. Entonces, partamos por ahí, por ejercicio 8. Creo que 8 era donde partíamos campo calculado. Claro, 8, 8. sí. Don... ahí está. Que don Bernardino está conectado dos veces, entonces por eso nosotros lo escuchamos acoplado, con eco. Así. Mejor silencie uno de los dos equipos y así no se nos va a acoplar a nosotros cuando hable. Ahí sí. Ahí sí, Perfecto. está conectado, sí. Ya. Entonces estamos. Vamos a ver entonces en ejercicio 8 de tabla dinámica, campo calculado. El campo calculado es un cálculo que hacemos dentro de la tabla dinámica. Porque se acuerda que anteriormente, voy a volver al ejercicio 7, teníamos esta base. Y la gracia de la tabla dinámica es que extraemos la información sin tocar la base. Pero ¿qué pasa si necesitamos un dato extra que no está aquí? Entonces, por ejemplo, si trabajamos en esta base, tenemos que agregar una columna. En realidad no, porque el principio que nosotros usamos en la tabla dinámica es que esto no lo tocamos. Entonces, para agregar un cálculo que no está aquí, pero aún así, no queremos tocar la base, usamos el campo calculado. Entonces, para eso existe esa herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay una tabla dinámica y el enunciado del ejercicio nos dice que creemos mediante el comando campos calculados un sueldo líquido que va a ser el sueldo más la bonificación. Entonces, no vamos a agregar una base, o sea, perdón, una columna a esta base, sino que en el mismo campo calculado o en la tabla dinámica vamos a agregar esa columna nueva, sin afectar la base de datos. Eso es campo calculado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos clic dentro de la tabla dinámica, nos vamos al botón Analizar tabla dinámica y acá nos sale este botón, Campos, Elementos y Conjuntos. Y dentro de esto está campo calculado. Ahí. Y nos sale esta ventana que nos dice insertar campo calculado, donde tenemos el nombre que vamos a crear y la fórmula, o sea, qué es lo que estamos calculando. Entonces, aquí nos dice que esto se va a llamar sueldo líquido.
sueldo líquido, y la fórmula nos dijo que era el resultado de la suma de sueldo más bonificación. Entonces, seleccionamos aquí abajo, están todos los campos o todas las columnas, y es sucursal, la seleccionamos y le hacemos doble clic, o una vez la seleccionamos y ponemos insertar campo, y ahí subió. Entonces, sucursal más, y ponemos el signo más, bonificación. Doble clic o la seleccionamos una vez e insertamos. Entonces ahí está, ponemos sumar y ahí quedó, aceptamos. Y ahí se nos agregó de inmediato, o la otra opción es que aparezca acá, ahí está, a mano derecha, y se agregó de inmediato a valores. Pero no quedó bien, creo. Me está dando solo la bonificación, no sé por qué. David, me parece que ahí en la fórmula parece que decía sueldo más sueldo líquido o bonificación, me parece. Ah, claro. Seleccioné mal aquí. Ahí sí, Ahí sí, ahí perdón. sí, Estaba seleccionando otro. Ahí sí. sí. Gracias ahí por la corrección. Ya estamos con los últimos cartuchos. Eso No sí, veo bien. eso sí. Así que ahí está. ¿Por ¿A qué, todos les por qué era funcionó? diferente? Sí, sí, ¿Perdón? pero ¿por qué era diferente ahora? Porque tomé sucursal, po, y sucursal no es texto. Entonces no Ah, sumaba con nada. Por eso queda bonificación. correcto. Eso es Ahora importante sí. saberlo, ¿ves? Sí, sí, así que ahí está. Te vi que estabas cambiando en el encabezado de suma de sueldo y suma de sueldo líquido, le sacaste la suma. Sí, pero es que Eh, eh, pensaba que era eso el tema, pero no tenía nada que ver, ya, ya. sino que era el campo que había elegido mal. En vez de sueldo, elegí sucursal. Por eso es que Ahí no sí. funcionaba, pero ahora sí.
Ahí me confirman si están ok con el Sí, yo ejercicio. estoy ok. Sí, está ok. Perfecto. Ok, entonces vamos al siguiente, al ejercicio 9, donde dice se planea aplicar un recorte de sueldo del 5%, o sea, se va a disminuir en un 5% estos sueldos y en cada sucursal de la empresa. Y aquí está desglosado en esta tabla dinámica los sueldos por sucursal. Entonces tenemos que agregar un nuevo campo calculado donde se agregue un campo llamado nuevo sueldo y otro llamado diferencia, donde este último debe mostrar la diferencia entre el sueldo actual y el nuevo sueldo. Entonces tenemos que agregar el nuevo sueldo, que va a disminuir en un 5%, y luego la diferencia entre sueldo y nuevo sueldo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí nuevamente, campo calculado, y vamos a agregar este campo, que primero es el nuevo sueldo. Y la fórmula es sueldo, y hay varias formas de poder hacerlo. Por ejemplo, multiplicarlo por el 95%. O también podríamos multiplicarlo por 0,95, que es lo mismo en realidad. Entonces, nuevo sueldo, ahí está, aceptamos y de inmediato ya nos da. O sea, el sueldo y le extraemos o disminuye en 5% o el 95% de el 100 que es esto. Entonces ahí estamos con uno y el otro sería la diferencia. Y la fórmula serían los tanto sueldo menos nuevo sueldo. Y si se fijan aquí los campos, aparecen nuestros campos calculados. O sea, cualquier nuevo campo calculado que hagamos debería aparecer acá. Entonces ahí está, sueldo menos nuevo sueldo y ahí está la diferencia. Ahí les voy a dejar nuevo sueldo para que lo vean y me avisan que están ok con el ejercicio. Pamela confirmó. Está listo. Excelente, Pamela. ¿Alguien más? David, una consulta. A mí me funcionó bien, pero me equivoqué al escribir y yo le reduje el 4% en vez del 5%. ¿Cómo se puede corregir eso? Tendríamos que ir. ¿O hacerlo eh, de nuevo? no, no es necesario, sino que uno va de nuevo a este botón, campo calculado, y aquí arribita en los nombres aparecen los que ya hemos hecho.
Entonces, por ejemplo, el nuevo sueldo en ese caso, y aquí abajo sale la fórmula y la podemos cambiar. Ah, ya, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Y luego ponemos aceptar y se nos va a cambiar el cálculo. Excelente. Varios confirmaron. Valentina, Sara. Estoy ok, Muchas gracias. ok. Súper. Excelente. Entonces ahora sí ya estamos más familiarizados con esto. Ahora, en el 10 habla de no de campo calculado, sino que de elemento calculado, que muestra la diferencia entre bonificación del departamento de contabilidad y de administración. Ya aquí estamos hablando de otra cosa, porque de hecho nosotros hacemos clic dentro de la base y nos vamos al mismo botón, pero está desactivado elemento calculado. No sé si le ocurre, está desactivado. Porque el campo calculado sí está, pero elemento no. ¿Por qué? Porque es en función a las filas. Antes, en campo calculado, nosotros creamos una columna nueva, pero en elemento calculado lo que hacemos es crear una fila nueva. Entonces es distinto, porque aquí nos está diciendo de la diferencia entre administración y contabilidad, o sea, de estos dos. Entonces no necesitamos crear una columna nueva, sino que una fila nueva. Entonces tenemos que hacer clic dentro de las filas, que son o administración o contabilidad, y ahí sí se nos desactiva. Y tiene el mismo comportamiento que los anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que poner, le vamos a poner de nombre diferencia de bonificación. Y la diferencia va a ser, ¿cuál es el más alto? Contabilidad, para que no nos dé, no nos dé negativo. Entonces, contabilidad menos administración. Y ahí está la diferencia. Lo voy a mostrar de nuevo. Aquí en campo ya está seleccionado, está departamento, y dentro de esto tenemos que los elementos calculados, o sea, los que están aquí adentro, que el contexto es la bonificación, ¿cierto? Así que ahí no aparece. Y se lo voy a dejar ahí para que puedan consultar. Súper, gracias Pamela por avisar.
una consulta general. Sí, dígame, don Juan. En filtros avanzados, si yo cambio algún dato en la base de datos, eh, ¿no me cambia, no me actualiza? No, no, porque es una vez que se extrae. ¿Y ahí En, cómo tendría que hacerlo? ¿Hacer de nuevo todo el proceso de buscar un nuevo de fil- filtro? del filtrado, sí, sí. Ya. Y acá en el caso de ¿cómo se llama? De las tablas dinámicas, si yo hago un cambio, tampoco me lo hace y ahí tengo que ir a actualizar todo. Em, sí, no, porque, por ejemplo, esto está conectado a una base de datos. Lo que tendríamos que hacer es ir al botón actualizar y ahí extraería lo que está en la base de datos, que si es que cambió, tendríamos que Ya. apretar este botón, no hacer una tabla nueva. Ese botón está en... En analizar tabla dinámica y dice actualizar. Ya, perfecto. Pero ahí me actualiza solamente la tabla dinámica. ¿Y qué pasa si yo tengo datos de la tabla original, de la base de datos, que están conectados a una fuente externa, por ejemplo, a una página de internet que estoy extrayendo datos? Y yo lo actualizo, ahí me actualiza todo completo o me actualiza solamente la... Es donde esté conectado, porque a veces las tablas dinámicas están conectadas, por ejemplo, a un sitio web Exacto, directo, ¿sí? sin intermediarios de Excel. Ahí tendríamos que apretar actualizar nomás. Lo que hace el actualizar es ir a buscar los datos, sean iguales o sean distintos, va igual. Pero iría a Entonces, la página web a buscar los datos, actualiza eso, la base de datos y después actualiza no, lo demás. no, porque si va a la base, o sea, si va a una página web, va a una base de datos que está en internet, va igual. Ya, Entonces lo que dice es igual o es distinta. Si cambió, se va a reflejar. Si no, va a quedar igual. Pero va a buscar datos igual. Pero no hay ya. un intermediario, a eso me refiero, pero depende de la configuración. Porque puede que usted extraiga la información del sitio web y lo ponga en Excel y desde la tabla dinámica esté conectada al Excel, no al sitio de internet. No sé si me entiende la diferencia. Por ejemplo, bueno, a lo mejor me estoy saliendo del tema aquí, pero ¿Mm? eh, si yo tengo una base de datos que la hago en base a extraer información de Internet, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio, valores de acciones que están cambiando minuto a minuto. Ujú. Entonces yo ya tengo una base de datos de hoy día en la mañana y creé una nueva tabla dinámica, ¿no es cierto? Y yo quiero actualizarle esa tabla dinámica. Sin que vaya Claro. a esa base de datos no me funciona. Va a ir al actualizar nuevamente la base de datos y va a sacar la información de los valores, por ejemplo, de las acciones en este instante. En ese minuto que yo apreté, en el minuto que yo apreté actualizar. Ya, perfecto. O sea, cada vez que yo apriete este botón va a haber un cambio. Ok, Porque, gracias. y ahí hay otras cosas que han inventado como para que nosotros no estemos físicamente apretando el botón a cada rato. Por ejemplo, ahí hay programas que son el Power Automate o el Power Apps, que son de Microsoft igual, que hacen que uno automatice ciertos procesos. Por ejemplo, uno puede decir que cada vez que haya un cambio en la base de datos, se actualice. También se puede hacer eso. Ya. Sin que yo lo pida, ¿Vale? sino que... Claro, cada vez que haya algo diferente, lo extrae y lo lleva. Pero, por ejemplo, en la bolsa hay cambios en cada minuto. Entonces, en una base como de este estilo, en Excel, no es muy eficiente. Se queda pegado porque está siempre buscando, está constantemente buscando. Claro, un Entonces, cambio continuo, permanente. claro, ahí se usan otros conceptos. O sea,
otros lenguajes en realidad, que son SQL, por ejemplo, que es como el clásico, o comandos en Python, que es otro lenguaje también, que están hechos para eso. Ahí Python, por ejemplo, es típico, se llama web scraping. Eso, que es como de una página web sacar la información. Por ejemplo, estas páginas, no sé si han visto canastas, eh, que son como para cotizar precios. Sí, Eh, ¿Cómo se llama esta? Viajando.cl, no me acuerdo cómo se llama, las de los pasajes de aviones, hacen esto, como que se meten a la TAM o no sé, a cualquier aerolínea y sacan toda esa información y cada vez que hay un cambio la reflejan en su sitio web y hacen esa pega, pero es por Python, se llama, por ese lenguaje. Entonces van a la base, cualquier cosa que cambia, la reflejan en su base, o sea, en su página, y así van, ida y vuelta, ida y vuelta. Pero tienen servidores para eso. Un computador como el nuestro no da. no sé, muy chico, muy lento. Sí, sí. Así que se necesita harta platita para hacer eso, para contratar el servicio por lo menos. Pero de que Que se hay puede, variables, se por puede. ejemplo, los valores de la bolsa, los valores cuota en una FP, por ejemplo, los valores del dólar, que están cambiando todos los días. Claro. Entonces, a lo mejor uno puede hacerse un programita ahí que actualice una vez al día o una vez cerrado los mercados, por decir algo. Claro, al finalizar, pues, a cierta hora, hay programas de análisis de datos que hacen eso. O sea, el pagado es como permanente. Pero hay otros que, no sé, por un pago intermedio, cada una hora o cada, no sé, varias veces al día, 4 veces al día, 5 veces al día, y así uno va. Interesante en eso Si yo tengo de otra, los otra, análisis. otra duda, pero igual es salirme del tema, a lo mejor igual nos sirve a todos. No, dele, no. Eh, Dele nomás. ya, por ejemplo, hay páginas donde uno puede entrar a veces que son de los bancos y entregan la información pues, del valor del dólar, valor de la UEF, las bolsas internacionales. El tema es que cómo yo puedo extraer pensando siempre en el Excel, eh, porque no siempre uno puede ir a extraer y que copie esa información en una parte en el Excel, porque parece que tiene que tener unos permisos o algo así. En Excel se podría hacer, pero con un programa, o sea, un programa intermedio. Entrar Y como ahí como desarrollador. que claro, y ahí ya entra lo que yo le decía, por lenguaje de programación. Ahí tendría que ser SQL o tendría que ser R o Python, que ya es otro, ahí ya se sale del Excel. Lo único que usted quiere hacer en el Excel es verlo. Pero sin Entonces, salirse sin entrar a esos otros programas, hacerlo solamente en el no, Excel, entrar a alguna página, no sé, por ejemplo, de un banco y extraer el valor del dólar. Y eso copiarlo en una celda en el Excel. Eso no se puede y que cada vez lo vaya actualizando. o sea, una macro, no sé si una macro podría hacerlo. No, sin macro, sin macro. No, no, porque lo único que hay en programación es macro y macro es Visual Basic, que es el lenguaje dentro de Excel. No creo que no sé si un Visual Basic permita hacer eso, que es como, o sea, permite abrir unos programas, pero que abra el programa, que distinga qué es lo que tengo que buscar, no sé si lo haga. Ya, No, no me gracias. imagino, o sea, desde lo que yo no soy programador, yo no soy informático, no, pero sí me he metido en Visual Basic y en Macro y desconozco, desconozco que lo pueda hacer. Necesita un programa intermedio, como por lo Yo menos no me para acuerdo, sacar. porque tiempo ¿Mm? atrás, no sé si usando referencias relativas, pero como desarrollador entré, me acuerdo, a unas páginas, me parece que eran de la Superintendencia de Pensiones, y ahí salían los valores cuota. Entonces lo llevaba a una página, toda esa información de todos los valores cuota a un Excel y me lo copiaba. Y después me iba a otra página y le decía, vaya a buscar esa página en tal posición
y me hacía, y lo ordenaba yo de la forma que yo quisiera. Porque los datos en la página están en tabla, ¿cierto? Claro, salen como una Sí, desordenada, entonces pero salen unas tablas. si en tabla se puede. De hecho, en el Excel nuevo te deja, pero no me acuerdo específicamente dónde. Pero en los Excel nuevos te permite cualquier cosa que sea en formato tabla, hasta un PDF lo reconoce, que es un formato imagen, que es súper raro. Una foto de una tabla la puede pescar. Ya, eso fue Entonces, entonces, pero no me sí, funcionaba en todas partes, porque entraba a otras páginas donde habían igual como una especie de tabla informativa con hartas variables que iban cambiando y algunas me las tomaba y otras no. claro, porque está en el formato matricial o no, depende de eso. Pero Ya. en general lo toma. O sea, por ejemplo, no sé, uno puede ir hasta Wikipedia y una tabla que esté ahí en Wikipedia, uno la puede importar y no hay drama. Eh, lo voy a buscar la info para darle la Ya, no, respuesta no, pero no se correcta. preocupe, si es que aquí ya nos salimos del tema, era para... Sí, ya nos fuimos a la... Gracias. Pero sí, está interesante ahí la inquietud. Ya, volviendo al planeta Tierra, eh, vamos con el ejercicio 11. Entonces nos dice insertar un campo calculado que muestre el promedio del sueldo de las sucursales. Y claro, no queremos un promedio, o sea, que el promedio aparezca en columnas, sino que en la fila. Entonces es un elemento calculado. Y ahí está la diferencia. Elemento calculado, fila. Campo calculado, columna. ¿Ok? Para que distingamos la diferencia. Entonces, nos vamos a alguna fila, que son las cuatro de acá, y nos vamos a analizar tabla dinámica y campos, elementos y conjuntos, elemento calculado, y nos vamos a promedio. Le vamos a escribir promedio, sucursales. Y acá en la fórmula, nosotros podemos poner, y aquí es interesante en el ejercicio, que nosotros podemos poner cualquier fórmula de Excel dentro de este elemento calculado, cualquiera. O sea, nosotros podríamos poner promedio, como la escribimos las funciones normalmente. Promedio, y vamos a abrir, y vamos a decir que es el promedio de Concepción, de ahí le hicimos doble clic, coma, perdón, sería punto y coma en mi caso, Santiago, punto y coma, Valparaíso, punto y coma, Viña del Mar. Y cerramos paréntesis. Y ahí está el promedio de sucursales. Y se las voy a dejar para que puedan verla. Excelente, gracias Pamela por avisar. Ahí me van avisando si pudieron hacerlo, si les funciona. Súper, gracias Valentina.
Excelente, don Juan. Me van avisando si les funciona. Cualquier duda, estoy acá. No me resulta, me dice valor. Algo pasó. ¿Será el coma o punto y coma? Tengo punto y coma puesto. A ver, voy a ver otra vez. Tiene que estar bien escrita la fórmula. No, no resultó. Valparaíso y lleva acento en la I. Ah, o lo otro es hacer doble clic a los elementos para que no, para evitar escribirlo. ¿Te funcionó, don Bernardino? No, todavía estoy ahí, pero no importa, después lo hago, si no, no hay problema. Ok. Entonces, ya vimos campo calculado, vimos elemento calculado y ahora vamos a ver otros botones que nos pueden servir en las tablas dinámicas para hacer informes, que son más que nada como elementos que podemos filtrar con botones, gráficos también que vamos a ver en la siguiente materia, que va a ser gráfico dinámico, que va a ser el poder interpretar visualmente una tabla dinámica, que eso lo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, poniéndolo en contexto, tenemos esta base de datos. Imagínese que usted tiene que agregar, presentar esto a su jefatura. Claro, vemos una sábana, muchos datos como planos, entonces no es muy amigable de ver. Marea un poco. Imagínese que fuera 10 veces esto. Esta es una tabla pequeña de 25 datos, 24 datos. O menos, son 20 datos, creo. 23, Son 22 datos. 22 datos, entonces chiquitita, pero imagínense una tabla grande donde tenemos que presentar esto. Entonces nos sirve mucho tabla dinámica y también otros botones de filtro. Y eso lo vamos a ver en los siguientes ejercicios con el cuadro de segmentación. Los cuadros de segmentación son filtros dentro de una tabla dinámica, pero son mucho más amigables de funcionar, de funcionamiento y de ver. Por ejemplo, aquí nos dice crea cuadro de segmentación para el campo sucursal y el campo estado civil. Entonces nos vamos a analizar tabla dinámica y aquí hay un botón que dice insertar segmentación de datos. Entonces lo seleccionamos y nos sale este cuadro que nos da ticket para cuáles vamos a agregar, sucursal y estado civil. Entonces le damos ticket a los dos y se fijan que nos sale un cuadro donde son botones estos. Entonces estos filtran los datos. Ahí está. O estos botones también permiten selección múltiple. Podemos elegir más de uno. O limpiamos el filtro. Ahí les dejo un ratito para que puedan jugar. Entonces está aquí, analizar tabla dinámica, segmentación de datos.
no encuentro el menú donde ir, me sale como distinto la ¿Sí? ¿A alguien más le sale diferente? insertar segmentación de datos. Eso ¿dónde lo encuentra usted? Em, Haga clic dentro de la tabla dinámica y va Ya, a la pestaña Analizar tabla dinámica. ya, analizar. Ahí me sale actualizar, cambiar origen de datos, acciones, cálculo. A Y la no le sale. izquierda, Insertar segmentación de datos. Me ese, sale a la izquierda arriba. Después insertar escala de tiempo. ese, el Ya, primero, insertar datos. sí, es que me salen en otra ubicación. Ah, Sí, ya. pues diferente. Tan viejo nuestro Excel. Y ahí cargo insertar segmentación de datos y me sale otro listado. Ya, le sale esto. Eso. Ya, y aquí tienes que seleccionar sucursal y estado civil. Cursar y aceptar. Y ahí sí. Perfecto. Sí, en mi Excel puede que le salga así. Y puede que en otros, incluso más recientes, pueda estar en otro lado. Hay como un botón más larguito Es que mi en Excel es algunos. medio viejito ya. Estamos igual, No, estamos igual. sí, pero cada versión de Excel sale en distinto lugar. En especial esto. Sí. David, tengo una duda. ¿Para qué sería este ejercicio? ¿En qué podríamos hacer con esto? Que Es salga ahí. que, bueno, lo vamos a ver más adelante porque, como les decía, la siguiente materia es gráfico dinámico. Entonces nosotros Ah, podemos desarrollar informes que son visualmente más estéticos eh, y para poder mostrar a público, digamos. Entonces, por ejemplo, este es un filtro, como los que hacemos acá, una cosa así, sí, pero sí. mucho más bonito porque como que nos hace funcionar, por ejemplo, veamos solo los casados y apretamos y nos cambia aquí. Se fija, por Ah, ejemplo, sí, aquí. sí, sí. Ahí sí. Entonces podemos poder cambiarlo el filtro y es como más amigable para alguien que no se maneja tanto en Sí. Excel, puede trabajar en tabla dinámica. O sea, desde el punto de vista del usuario, porque nosotros tenemos que darnos toda la pega por dentro, pero para el usuario es bonito, apretamos los botoncitos, ¿no? Muchas gracias, eso es. Otra cosa aquí interesante es que tenemos también opciones de segmentación. Por ejemplo, aquí filtramos los casados y se fijan que no hay, en la sucursal de Santiago, no hay trabajadores que estén casados. Por eso está aquí como en como más pálido el color. Pero ¿qué pasa si alguien insiste en apretar Santiago? Em, lo que podemos hacer es que con una opción podemos borrar esto. O sea que no aparezcan las opciones que no existan, como por ejemplo un trabajador casado en Santiago. No hay. Entonces nos vamos a la configuración, clic derecho, configuración de segmentación de datos, y aquí hay una opción que nos dice
ocultar los elementos que no contienen datos. Entonces le damos ticket y ahora desaparecen las opciones que no existen o no tienen datos. Otras opciones son cambiarle los títulos acá. Si nos vamos de nuevo, clic derecho, configuración, podemos cambiarle el nombre o mostrar el encabezado o no, o también las opciones que sean alfabéticas, sean descendentes, o sea, de Z a A, o nosotros usar un orden predeterminado. También nos permite eso. Y lo otro ya es colores, el formato, el estilo en general. Si ya terminaron el ejercicio anterior, pueden seguir avanzando con el resto, tanto el 13, 14 y 15. Perdón, el 12, el 13 quedaría. 14 es otra herramienta. Me avisan cuando puedan terminar el ejercicio 13, que es muy similar al anterior. David, en el 14 no hay pregunta, no, o sí, o yo no la veo. Sí, que vamos a crear un campo en el 14. Es que 14 todavía no lo vamos a hacer. Yo los voy a guiar. Pero queden con hacer el 13, ¿no? Que es crear el cuadro de segmentación para departamento y género.
Súper, varios ya han confirmado. El ejercicio 13, súper. Ok, ok. Entonces, se fijan, tenemos dos opciones de poder filtrar en una tabla dinámica. Tenemos, ¿se acuerdan? El cuadro filtros, donde podemos filtrar la información, o dejamos que el usuario, cuando compartamos esto, pueda filtrar por sí solo. Y la gracia es que se van cruzando los datos, o sea, filtramos departamentos y se reflejan las sucursales y también por género. Entonces tenemos esas dos opciones. Estimados, estimadas, ya llevamos una hora de clase. ¿Les parece que hagamos una pausa de 10 minutitos? Sí, súper. ¿Sí? Perfecto. Me parece. Entonces Me parece. nos vemos en 10 minutitos. Ok. Había olvidado poner el botón de grabar. Voy a hacer mientras el ejercicio 15 para que lo podamos ver y quede registrado en la grabación. Aquí también, cuadro de escala de tiempo que segmente la tabla dinámica según el año de nacimiento. Entonces vamos a agregar escala de tiempo, ahí está, y la fecha de nacimiento, y ahí está según el año. Entonces la tenemos lista. Y aquí nos va diciendo la cantidad de empleados de acuerdo a los años, y ahí está. Lo otro también que podemos personalizar aquí es que en la escala de tiempo nosotros podemos quitar o el encabezado o la selección que nos diga cuál es el periodo que estamos seleccionando, o incluso la barra de desplazamiento podemos quitarla para que esté esto bloqueado y no aparezca, o sea, no haya más selecciones que lo que estamos mostrando. O el nivel de tiempo, por ejemplo, lo podemos dejar fijo en años y ahí queda. Entonces solo nos permite seleccionar lo que está dentro del cuadro. Y es seleccionamos la escala de tiempo y están aquí en los tickets que están aquí a la derecha, aquí arribita. También en la parte superior derecha se puede elegir por año, trimestre, meses o día. Claro, acá, ¿Sí? sí. Consulta, Sí. ahí yo modifico la tabla dinámica. Ujú. Si yo quiero mantener la tabla dinámica original y tener al lado otra más reducida con el filtro, ¿hay una manera como rápida de hacerlo?
¿O hay que copiar nomás algo? ¿Cómo? O sea, O sea, reducida, ¿qué se...? porque la tabla original se reduce si yo pongo restricciones, pongo filtros, Claro, achica. claro, Entonces, si yo quisiera mantener la original y al lado poner la restringida con las condiciones. claro. Lo que podría hacer, por ejemplo, es agregar el encabezado y está este botoncito que borra el filtro. Entonces ahí como que ya no corre el filtro y está la información total. No Sí, sé ahí si... estaría la total, pero si yo quiero mantener esa total y aparte de eso quiero agregar una con restricción, que me aparezcan dos. Ah, claro, tendría que hacer otra tabla dinámica con la misma información acá Ah, ya, y también un nuevo cuadro, un cuadro de segmentación que esté filtrado. ya. O sea, estoy obligado a generar dos tablas dinámicas. Claro, sí. Porque en general uno para un informe, de acuerdo a la cruza de datos que hace, va mostrando una tabla dinámica. No es solo una, sino que son varias, de acuerdo a la cruza. Porque cuando uno presenta estos informes, uno no deja este cuadro a la vista, sino que esto lo cierra y esto lo bloquea en general, para que pueda la gente exclusivamente apretar esto. Ya. Y claro, ¿para qué decir la base de datos? Como que la ocultamos para que no la pueda ver. Ok, entonces ya pudimos ver todos los ejercicios acá, pudimos ver distintos aspectos de la tabla dinámica. ¿Hay alguna duda con lo que hayamos visto? ¿Algo que no le quedó tan claro? ¿O estamos ok para avanzar? Bien, hasta el momento, yo por lo menos. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Gracias, Pamela, por comentar. Ok, entonces vamos a ver ahora los gráficos dinámicos. Entonces vamos a ver el otro documento, que es el que dice 7INT, gráfico dinámico. Te voy a dejar
un ratito para que puedan ahí abrirlo. Y me avisan cuando lo tengan, por favor. Súper. Entonces, no le... Sí, sí, le... ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, sí, está. ¿Sí? Entonces vamos a ver gráfico dinámico. La gracia de esto, bueno, aquí tenemos en BD, la base de datos, que es la misma que hemos trabajado eh, todo este tiempo, todos estos días, y tenemos un ejercicio que acá, por ejemplo, el ejercicio 1, bueno, no tiene enunciado, pero lo que vamos a hacer es graficar esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos vamos a insertar y acá está tanto gráfico recomendado, que ese es como el básico, el que usamos normalmente en Excel, pero también está el gráfico dinámico. Y tenemos como el pack, digamos, porque nosotros si no tenemos tabla dinámica, podemos agregar un gráfico y una tabla dinámica al mismo tiempo. Pero aquí ya tenemos la tabla dinámica, entonces seleccionamos gráfico dinámico. Y aquí están todos los gráficos. Tenemos en columna, y la gracia de esto es que podemos ya ver de manera rápida cómo van a estar nuestros datos, o sea, cómo se podrían graficar nuestros datos. Eh, por ejemplo, aquí en línea o circular. Por ejemplo, vamos a usar ese. Entonces aceptamos y aquí están. Y la gracia de esto, a diferencia de los gráficos normales que hacemos en Excel, que se pueden filtrar, eso una. Por ejemplo, aquí podemos filtrar a algunos departamentos. Y la otra es que nos sale el promedio del sueldo, que es lo mismo que calculamos acá. Y también, si cambia la base de datos y nosotros actualizamos la tabla dinámica, el gráfico también va a cambiar. Entonces, esa es la gracia de esto. Y también podemos agregar alguna segmentación a esto mismo. Por ejemplo, vamos a agregar una segmentación. Tenemos departamento, aquí está también, y podemos sucursal. ¿Se fijan que van cambiando? Aquí no sé por qué me salen, si tienen otro nombre.
Qué extraño. Por ejemplo, Estado civil. Y si se fijan, no solo afecta a la tabla dinámica, sino que también el gráfico va cambiando de acuerdo a lo que nosotros vamos segmentando. Entonces, esto es lo que yo les decía, que es mucho más amigable el poder trabajar con estos botones filtrando que en una tabla dinámica directamente, que tenemos que ir agregando y este botoncito y dar ticket o no, no es tan amigable como estos botones. Entonces podemos agregar varios. Y así también con el ejercicio 2. Les dejo ahí un ratito para que puedan hacer el ejercicio 2 también. Cualquier duda que tengan, estoy atento. Y ahí tiene el enunciado por si acaso el ejercicio 2. Me avisan si les funciona el ejercicio 2.
Muchas gracias, Pamela, por escribir. ¿Alguien más pudo hacerlo? Gracias, don Hugo. También confirmó que está ok.
Súper, gracias Valentina. Entonces, Ok, miren, veamos, perdón, ok, ¿sí? estamos ahí. Perfecto. Ok, veamos entonces cómo podemos hacerlo. Vamos acá a la base de datos y se acuerdan que le había mostrado que en insertar, pestaña insertar, gráfico dinámico, nosotros podemos hacer un gráfico dinámico o el combo o la promo, que es gráfico dinámico y tabla dinámica. Entonces vamos a seleccionar esta. Entonces nos selecciona, vamos a hacerlo en una nueva hoja. Perdón, aquí en una nueva hoja. Ahí. Y el enunciado nos decía gráfico circular que nos muestre el porcentaje del total del personal de cada sucursal. Entonces, sucursal y, por ejemplo, conteo de nombres. Pero este gráfico tiene que ser en torta, ¿cierto? ¿Dónde está para cambiarlo? Aquí está. En pestaña diseño, cambiar tipo de gráfico. Y acá seleccionamos el circular. Y ahí está. Y lo que nos faltaba era que acá tiene que ser el porcentaje. Entonces teníamos la cuenta, pero vamos a cambiarlo, ¿se acuerdan? Que vamos a la configuración, mostrar valores como y porcentaje del total general. Y ahí está. Y vamos a hacer que se vean los porcentajes. Y eso era el porcentaje del total de personal que trabaja en cada sucursal. Claro, ahí está. Por sucursal. Entonces ahí está. Entonces, estimados, ¿les funcionó? ¿Están ok con el último ejercicio? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿hay alguna duda con esto que hemos visto? Tanto gráfico dinámico como tabla dinámica. ¿Se entendió? David, a mí me parece diferente acá que yo tengo etiqueta de fila arriba del encabezado, donde está el círculo, y cuenta de nombre, yo tengo suma de sueldos. ¿Por qué Ah, me dio porque eso? seguramente eligió otro valor. Eligió Porque yo puse, sueldo, seguramente arrastró a valores. sí, Tendría que ser nombre o código.
Aquí, mire, En vez de nombres, No, sí, quedaría mejor con código, ¿no? Porque los nombres se pueden repetir. podría ser buen punto, ¿no? Claro, un dato único, mucho mejor. Toda la razón. Desconozco si hay nombres repetidos, pero puede ser el caso. Así que está bueno el punto. es que le Ahí. coloco, por ejemplo, David, le pongo o cualquier otro código o apellido o nombre y no me sale, pero sí por sueldo me da el círculo igual como está ahí, pero otros valores. ¿Pero usted lo arrastra o le da ticket nomás? Quítele el Ticket. ticket y arrástrelo. Por ejemplo, código, lo arrastra y lo tira a valores. Ah, es que no tengo esa parte de abajo, fíjese. ¿Cómo? ¿Valores no le aparece? No, no lo tengo, sí, no lo tengo. No, ¿En tabla dinámica no le aparece? no me aparece. Me dice campo de gráfico dinámico nomás arribita y están ¿Ya? todos los códigos, primer apellido, segundo apellido, nombre, sexto, hasta bonificación. Pero no, nada más hacia abajo. Ah, ya. Entonces lo que tiene que hacer es hacer una tabla dinámica primero y luego hacer el gráfico. Claro, a usted no le salen estas opciones. Lo otro es que a botones de campo le sale esto, No, ¿no? Tampoco. no, no, La lista de campos, esto. no lo Entonces, tengo. eso va a tener que hacer, claro, porque su Excel no le deja hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Voy a tener que Entonces va a verlo, tener que sí. hacer la tabla y luego el gráfico. Ya, vale, gracias. Súper. Sí, bueno, Pamela ahí comenta que igual lo hizo con código y le salió bien. Claro, va a salir bien, pero es bueno el punto que comentaban de que código es un valor único, no se va a repetir. Puede que un nombre, no sé, hayan varios Juan, por ejemplo. No sabemos. Entonces, si usamos un valor único, va a salir más real este dato, porque no se va a repetir. Así que buen punto ese. Así que, estimados, estimadas, ¿hay más dudas con esto? No, está bien. Sí, yo tengo que ver mi Excel nomás. Perfecto. Entonces, estimados, estimadas, dejamos la clase hasta acá. Un gusto poder verles. También gracias por su atención, su participación en la clase. Y ya nos veremos la próxima semana porque el próximo jueves es feriado. Así que tengan un buen fin de semana y nos veremos ya la próxima semana. ¿Ok? Así que cuídense, que estén bien Igualmente. y buenas noches, que descansen. Igual, buenas noches.